La ciudad cósmica, Tripura. En la vasta y rica mitología hindú, Tripura ocupa un lugar especial. No es solo una ciudad, sino un conjunto de 3 ciudades celestiales que flotan en el cielo, construidas con una magnificencia que desafía la imaginación. Estas ciudades no solo eran hermosas, sino también poderosas, y su historia está llena de intriga, poder y lecciones profundas sobre la vida y el universo. Tripura es un símbolo poderoso en la mitología hindú. Estas ciudades fueron construidas por el arquitecto demonio Maya, conocido por su habilidad sin igual en la creación de estructuras magníficas y mágicas. Los templos y edificios de Tripura estaban adornados con intrincados grabados y estatuas que representaban diversas deidades y símbolos mitológicos, cada uno contando una historia de su propia. Representa una ciudad fortaleza, un lugar de inmenso poder y riqueza. Las 3 ciudades de Tripura estaban fortificadas y eran casi impenetrables, construidas con materiales que no solo eran fuertes, sino también imbuidos de magia. Estas ciudades eran un testimonio del poder y la riqueza de sus gobernantes, los 3 hermanos demonios, Tarakaksha, Vidyunmali y Kamalaksha. La historia de la destrucción de Tripura es un cuento popular. Se cuenta que los dioses, preocupados por el creciente poder de los demonios, buscaron una manera de destruir estas ciudades. La historia se ha transmitido de generación en generación, contada por narradores alrededor de fogatas y escrita en antiguos manuscritos. Es una historia que no solo habla de la destrucción, sino también de la astucia y la estrategia. Es un recordatorio de la naturaleza cíclica de la creación y la destrucción. En la mitología hindú, la creación y la destrucción son 2 lados de la misma moneda, y la historia de Tripura es un ejemplo perfecto de este ciclo eterno. Las ciudades, aunque poderosas, no eran eternas, y su destrucción fue inevitable. Este ciclo de creación y destrucción es una parte integral de la filosofía hindú, recordándonos que nada en el universo es permanente. Las 3 ciudades fueron construidas por el arquitecto demonio Maya. Maya era conocido por su habilidad para crear estructuras que desafiaban las leyes de la naturaleza. Utilizó su conocimiento y poder para construir Tripura, haciendo de estas ciudades un refugio seguro para los demonios. Las ciudades estaban llenas de estatuas y estructuras que no solo eran impresionantes, sino también aterradoras, reflejando la naturaleza de sus habitantes. Fueron gobernadas por los 3 hermanos demonios, Tarakaksha, Vidyunmali y Kamalaksha. Estos hermanos eran poderosos y ambiciosos, y bajo su liderazgo, Tripura se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Cada uno de ellos tenía su propia ciudad, y juntos gobernaban con mano de hierro, desafiando a los dioses y expandiendo su influencia. A los demonios se les había concedido una bendición por Brahma. Esta bendición les otorgaba una protección casi invencible, haciendo que sus ciudades fueran impenetrables. Brahma, el creador, les había dado este poder, pero con una condición: las ciudades solo podían ser destruidas cuando una sola flecha atravesara las 3 ciudades a la vez. Esta bendición, aunque poderosa, también contenía la semilla de su destrucción. Esto los hizo casi invencibles. Con la bendición de Brahma, los demonios se sentían seguros y confiados. Sus ciudades estaban protegidas por barreras mágicas y guerreros invencibles, y parecía que nada ni nadie podría desafiarlos. Sin embargo, esta confianza también los hizo arrogantes, y comenzaron a subestimar el poder y la astucia de los dioses. Se decía que las ciudades eran impenetrables. Las murallas de Tripura eran altas y fuertes, y estaban protegidas por campos de fuerza mágicos que repelían cualquier ataque. Los demonios creían que sus ciudades eran invulnerables, y esta creencia les dio una sensación de seguridad que al final resultó ser su perdición. Solo podían ser destruidas cuando una sola flecha atravesara las 3 ciudades a la vez. Esta condición parecía imposible de cumplir, y los demonios se sentían seguros en su invulnerabilidad. Sin embargo, los dioses, liderados por Shiva, idearon un plan para cumplir con esta condición y destruir Tripura de una vez por todas. Esto parecía una tarea imposible, pero en la mitología hindú, nada es imposible para los dioses. Con la ayuda de Vishnu y Brahma, Shiva creó una flecha especial y un arco poderoso. En el momento adecuado disparó la flecha, que atravesó las 3 ciudades de Tripura, destruyéndolas y poniendo fin al reinado de los demonios.
Esta historia no solo es un relato de destrucción, sino también una lección sobre la humildad, el poder y la inevitabilidad del destino. Los demonios que gobernaban Tripura se embriagaron con su poder. Tripura, una ciudad mítica, era conocida por su esplendor y magnificencia. Gobernada por los asuras, seres poderosos y temidos, la ciudad se convirtió en un símbolo de su dominio. Los asuras, bendecidos por Brahma, disfrutaban de una vida de lujo y poder. Sin embargo, con el tiempo, su poder comenzó a corromperlos. Se volvieron arrogantes y comenzaron a abusar de sus bendiciones. La ciudad, que una vez fue un lugar de paz y prosperidad, se transformó en un reino de terror y opresión. Los asuras, embriagados por su poder, olvidaron la verdadera fuente de su fuerza y comenzaron a actuar como si fueran invencibles. Abusaron de las bendiciones de Brahma y aterrorizaron al mundo. Los asuras, con su poder desmedido, comenzaron a causar estragos en el mundo. Sus acciones no solo afectaron a los humanos, sino también a los otros seres divinos. La tierra temblaba bajo su dominio y el miedo se apoderó de todos los rincones del mundo. Los pueblos y ciudades fueron destruidos y la gente vivía en constante temor. Los asuras, en su arrogancia, creían que nadie podía detenerlos. Se consideraban invencibles y actuaban con total impunidad. La situación se volvió insostenible y el mundo clamaba por ayuda. Se volvieron arrogantes y olvidaron la verdadera fuente de su poder. Los asuras, en su ceguera, olvidaron que su poder provenía de las bendiciones de Brahma. Creían que su fuerza era innata y que no necesitaban a nadie más. Esta arrogancia los llevó a ignorar las advertencias de los sabios y líderes espirituales. Los asuras se burlaban de aquellos que intentaban recordarles la fuente de su poder. Se consideraban superiores a todos y no veían la necesidad de rendir cuentas a nadie. Esta actitud solo aumentó su aislamiento y los alejó aún más de la verdad. Los dioses le suplicaron a Brahma que interviniera. Los dioses, preocupados por el caos que los asuras estaban causando, decidieron intervenir. Se reunieron y discutieron la situación, llegando a la conclusión de que necesitaban la ayuda de Brahma. Los dioses se acercaron a Brahma y le suplicaron que hiciera algo para detener a los asuras. Le recordaron a Brahma las bendiciones que había otorgado a los asuras y cómo éstas estaban siendo mal utilizadas. Brahma, al escuchar las súplicas de los dioses, decidió tomar medidas. Brahma les recordó su bendición. Brahma, con su sabiduría infinita, recordó a los dioses la bendición que había otorgado a los asuras. Les explicó que, aunque los asuras estaban abusando de su poder, la bendición no podía ser retirada. Sin embargo, Brahma también les recordó que había una condición en su bendición. Solo Shiva, el destructor, tenía el poder de destruir Tripura y poner fin al reinado de los asuras. Los dioses, al escuchar esto, se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda de Shiva para restaurar el equilibrio en el mundo. Solo Shiva podía destruir Tripura. Shiva, conocido como el Destructor, era el único que tenía el poder de destruir Tripura y poner fin al reinado de los asuras. Los dioses, conscientes de esto, decidieron acercarse a Shiva y pedirle su ayuda. Shiva, con su infinita compasión y sabiduría, escuchó las súplicas de los dioses. Entendió la gravedad de la situación y decidió intervenir. Shiva sabía que la arrogancia de los asuras había perturbado el equilibrio cósmico y que era necesario restaurar el orden. La arrogancia de los demonios perturbó el equilibrio cósmico. Los asuras, con su comportamiento arrogante y destructivo, habían alterado el equilibrio del universo. Sus acciones no solo afectaban a la Tierra, sino también a los cielos y a los otros reinos divinos. El cosmos, que una vez estuvo en perfecta armonía, ahora estaba en caos. Los dioses y otros seres divinos estaban preocupados por las consecuencias de las acciones de los asuras. Sabían que si no se tomaban medidas, el universo entero podría colapsar. Sus acciones amenazaron la estructura misma de la existencia. Los asuras, en su arrogancia, no se dieron cuenta de las consecuencias de sus acciones. Su comportamiento destructivo estaba poniendo en peligro la estructura misma de la existencia. Los edificios se derrumbaban, los paisajes se volvían caóticos y la simetría del universo se rompía. Los dioses sabían que si no se detenía a los asuras, el mundo tal como lo conocían dejaría de existir.
Era imperativo que se tomaran medidas para restaurar el equilibrio y salvar el universo. Shiva, el destructor, tuvo que intervenir para restaurar el orden. Shiva, con su arco y flecha, se preparó para destruir Tripura y poner fin al reinado de los asuras. Sabía que esta era la única manera de restaurar el equilibrio en el universo. Con un solo disparo, Shiva destruyó Tripura y liberó al mundo del dominio de los asuras. Los dioses y otros seres divinos respiraron aliviados, sabiendo que el equilibrio había sido restaurado. Shiva, el destructor, había cumplido su deber y salvado al universo de la destrucción. Shiva, al darse cuenta de la difícil situación de los dioses, se sintió profundamente conmovido. Los dioses, que siempre habían sido poderosos y protectores, ahora estaban en un estado de desesperación. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, esperando que Shiva pudiera ofrecerles una solución a su problema. La situación era crítica y los demonios estaban ganando terreno rápidamente. Los demonios, con su apariencia aterradora y su energía maligna, habían sembrado el caos en el universo. Estos seres oscuros, nacidos de la ignorancia y el odio, se habían vuelto casi invencibles. Su presencia en los bosques y en la naturaleza era una constante amenaza para la paz y la armonía. Los dioses sabían que sin la intervención de Shiva todo estaría perdido. Montó su carro, que era la tierra misma. Este carro no era un vehículo ordinario, era una manifestación de la propia naturaleza, uniendo los elementos de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Cada rueda del carro representaba un aspecto del universo, y su movimiento simbolizaba el flujo del tiempo y la energía cósmica. Brahma se convirtió en su auriga y Vishnu en la flecha. Brahma, el creador del universo, tomó las riendas del carro, guiando a Shiva a través de los reinos del cosmos. Vishnu, el preservador, se transformó en una flecha divina cargada con el poder de la preservación y la destrucción. Esta combinación de fuerzas divinas era imparable, y juntos se prepararon para enfrentar a los demonios. Shiva tensó su arco y con una sola flecha destruyó las 3 ciudades. Este acto no fue solo una demostración de poder, sino un símbolo de la capacidad de la divinidad para superar cualquier obstáculo. La flecha, cargada con la energía de Vishnu, voló a través del espacio y el tiempo, alcanzando su objetivo con precisión divina. Las 3 ciudades, que representaban la ignorancia, el deseo y el ego, fueron reducidas a cenizas en un instante. La destrucción de Tripura simboliza la destrucción del ego. Tripura, las 3 ciudades, eran una metáfora de las 3 cualidades que atan al alma: sattva, rajas y tamas. Estas cualidades, aunque necesarias para la existencia, también pueden ser obstáculos en el camino hacia la iluminación. Al destruir Tripura, Shiva mostró que es posible trascender estas limitaciones y alcanzar un estado de conciencia superior. Las 3 ciudades representan las 3 gunas, sattva, rajas y tamas, que atan al alma. Sattva es la cualidad de la pureza y la armonía, rajas es la cualidad de la actividad y el deseo, y tamas es la cualidad de la inercia y la ignorancia. Estas 3 gunas están presentes en todo ser viviente y determinan su comportamiento y su destino. Al destruir las 3 ciudades, Shiva liberó al alma de estas ataduras, permitiéndole alcanzar la verdadera libertad y la iluminación. La historia de Shiva y la destrucción de Tripura es una lección profunda sobre la naturaleza del ego y las cualidades que nos atan. Nos enseña que, aunque estas cualidades son parte de nuestra existencia, no debemos permitir que nos controlen. En cambio, debemos esforzarnos por trascenderlas y alcanzar un estado de equilibrio y armonía. Solo entonces podremos experimentar la verdadera paz y la felicidad duradera. Además, esta historia nos recuerda el poder de la divinidad y la importancia de la fe. Los dioses, a pesar de su poder, buscaron la ayuda de Shiva en su momento de necesidad. Esto nos muestra que, sin importar cuán poderosos o sabios seamos, siempre hay momentos en los que necesitamos buscar ayuda y guía. La fe en una fuerza superior puede darnos la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier desafío. En última instancia, la historia de Shiva y Tripura
Es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la destrucción, sino en la capacidad de transformar y trascender. Shiva no solo destruyó las ciudades, sino que también liberó a las almas atrapadas en ellas, permitiéndoles avanzar en su camino espiritual. Esta es la verdadera esencia del poder divino, la capacidad de transformar y elevar, en lugar de simplemente destruir. Así, la flecha de Shiva no solo destruyó las 3 ciudades, sino que también abrió un camino hacia la iluminación y la libertad. Nos enseña que, con determinación y fe, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar un estado de paz y armonía. La historia de Shiva y Tripura sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para todos nosotros, recordándonos la importancia de la fe, la determinación y la capacidad de trascender nuestras limitaciones. Sección 4. El significado de la destrucción. No se debe temer el papel de Shiva como destructor. La destrucción no es el fin. Es una parte integral del ciclo de creación, preservación y destrucción. Las acciones de Shiva preparan el camino para un nuevo comienzo. La historia nos enseña sobre la impermanencia de las cosas materiales. No importa cuán poderoso o invencible parezca algo, está sujeto a la destrucción. Sección 5. Regeneración y renovación. La destrucción de Tripura es también una historia de regeneración. De las cenizas de lo viejo nació un nuevo mundo. Esto resalta la naturaleza cíclica del tiempo y la existencia. La historia de Tripura nos recuerda que incluso en la destrucción hay esperanza. Es un recordatorio de que el cambio es inevitable y de que no debemos aferrarnos al mundo material. Sección 6. La sabiduría de los dioses. Después de la destrucción de Tripura, los dioses reflexionaron sobre la importancia de la humildad y el equilibrio cósmico. Aprendieron que el poder debe ser usado con responsabilidad y que la arrogancia puede llevar a la ruina. Esta introspección trajo una comprensión más profunda entre los seres divinos, enseñándoles el valor de la compasión y el delicado equilibrio que sostiene al universo. Fue una lección que resonó a través de los reinos, recordando a todos la profunda interconexión de la existencia. La historia de Tripura no solo habla de destrucción y renovación, sino también de la sabiduría que puede surgir incluso de los tiempos más oscuros. Escena 7. La meditación de Shiva. Después de la destrucción de Tripura, Shiva se retiró a una meditación profunda. Su meditación simboliza la introspección y la búsqueda de la verdad interior. Los dioses y los humanos aprendieron la importancia de la meditación y la autorreflexión. En la quietud de su mente, Shiva encontró paz y claridad, enseñándole al universo el valor de mirar hacia adentro para encontrar equilibrio y sabiduría. Este acto de profunda contemplación sirvió como un faro de esperanza y una guía para que todos los seres busquen la armonía dentro de sí mismos. A través de la meditación de Shiva, la historia de Tripura va más allá de la simple destrucción y renovación, ofreciendo una lección profunda sobre el poder de la paz interior y la eterna búsqueda de la verdad. Comenta y comparte con tus amigos. Suscríbete a Oneiros News para recibir más conocimiento místico. Paz inverencial.